Señores, alguien se atrevió a decir que la intervención militar que tienen pensado hacer Kenia y Surinam en Haití es una violación a la soberanía de ese país y que eso no va a dar ningún resultado. Pero, ¿quién fue que dijo eso? Te contaremos de quién se trata en este video. Hola, ¿qué tal amigos? Virginia Antares, candidata presidencial por el partido Opción Democrática, habló sobre sus propuestas para mejorar la relación de República Dominicana con Haití y apoyar su restablecimiento. Y durante su participación en la propuesta de los candidatos del grupo Corripio, dijo que a República Dominicana le conviene que se mejore la situación de Haití, tanto política como económica. Además, destacó que los esfuerzos del gobierno dominicano deben dirigirse a fomentar un apoyo de la cooperación internacional de los países de la región, pero no dirigido a la intervención militar. Virginia destacó que la intervención militar no solo es una violación a la soberanía de los países que está establecida en nuestra Constitución, sino que además ya hemos visto que no da ningún resultado. Y Antares plantea que la intervención internacional sea dirigida al desarrollo y propone la creación de un fondo solidario que pueda alimentarse de los intereses de la deuda de los países de América Latina con los países del Club de París, que todos estamos interesados en mejorar la situación de Haití. Vamos a escuchar las palabras de Virginia Antares, pero antes respóndame la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la intervención militar que pretenden hacer Kenia y Surinam en Haití no va a dar ningún resultado tal y como lo asegura Virginia Antares? Sea cual sea su respuesta, déjamelas en los comentarios. Les estaremos leyendo. El Estado dominicano tiene que jugar un rol en dos sentidos. Por un lado, en impulsar un sector privado que pueda generar más empleo y sobre todo empleo de calidad. Por eso nosotros planteamos una política de industrialización. Los empleos de mejor calidad en la República Dominicana, en el mundo, están precisamente en el sector industrial, no en el sector de turismo y zona franca, que son los que han impulsado los gobiernos tradicionales. Pero además, hablando del empleo en el sector público, yo no entiendo que no necesariamente es malo que el Estado sea un gran proveedor de empleo. Hay muchas sociedades, incluso europeas, que tienen alto nivel de vida donde el Estado es un empleador principal. El problema es la calidad de esos empleos y al servicio de qué están. Nosotros hemos planteado que tenemos que construir un Estado con una institucionalidad democrática. Eso significa que quienes trabajen en el Estado lo hagan por carrera, profesionalizar el trabajo en el Estado en cada una de sus ramas. Que las entradas sean no por vínculos políticos, no por cuña o como premio por haber hecho campaña, sino por concurso, para que entren las personas más calificadas, que realmente tengan la capacidad. Y yo creo que hacen falta en algunas áreas más trabajadores públicos. ¿En cuáles áreas? Por ejemplo, promotores de salud. En nuestro plan de salud tenemos como un pilar la salud preventiva y eso pasa por armar, si se quiere, un ejército de promotores de salud que hagan esa labor de educar a las comunidades en salud preventiva. Enfermeras, tenemos una carencia de personal médico en los hospitales, en el sistema de salud. Profesores, muchas escuelas de este país todavía no tienen, sobre todo en la tanda extendida, los profesores necesarios. Pero además también estamos planteando trabajadores sociales, psicólogos, orientadores que puedan hacer un trabajo en las escuelas de padres y madres que vamos a impulsar. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente el problema es la cantidad de empleo que tiene el Estado, sino la calidad de esos empleos. ¿Qué tipo de personas, qué labor, cómo le están contribuyendo a la sociedad con ese empleo y qué salarios tienen? Y en ese sentido también hemos planteado una política de mejora de los salarios en términos generales. Bueno, le toca el turno entonces ahora a Indira Suero. Virginia, saludos. Quisiera que abordáramos el tema de la violencia y el acoso en los empleos aquí en República Dominicana. Vimos, por ejemplo, en febrero, como a una joven, Paula Escalante, la encontraron en las alcantarillas de la empresa Interher Holding Corporation. Y pues esto evidencia este tema de la violencia y el acoso en nuestros espacios laborales. Quisiera saber
¿cuáles medidas tomarías tú en un gobierno en República Dominicana para erradicar y también sancionar debidamente a las empresas que no cumplan con los protocolos de acoso laboral? Los estudios que efectivamente demuestran altísimos niveles de violencia y acoso, no solo en los espacios laborales, en las propias escuelas de los centros educativos de la República Dominicana, recomiendan que debemos elaborar protocolos para identificar, para saber cómo lidiar en esos casos y para sancionarlos. Entonces, ese también es parte de nuestro compromiso. Todas las instituciones del Estado y eventualmente todas las instituciones privadas también deben tener protocolos contra la discriminación, contra el acoso, contra la violencia, porque lo que tenemos que hacer es un cambio cultural. No basta con una medida específica que también va de fortalecer la justicia en términos generales, de establecer mayor sanciones, sino de hacer un cambio cultural en la República Dominicana hacia una cultura de paz. Nosotros venimos de una herencia colonial, de esclavización, de esclavitud, y luego regímenes autoritarios, ocupaciones militares. Entonces venimos de un pasado lleno de violencia. Y parte de lo que nos toca es hacer un proceso de sanación colectiva, de recuperar nuestro sentido de identidad y de autoestima colectivo y de sanar esas heridas, esas violencias que se traspasan generación tras generación. Y por eso también en la reforma profunda del sistema educativo que estamos planteando, incluimos el componente de educación emocional, educación para aprender a gestionar los problemas no a través de la violencia, sino a través del diálogo, educación para saber reconocer las emociones y lidiar con ellas de manera sana. Y solamente ese trabajo de transformación cultural que empiece desde la socialización de los niños, la juventud, es lo que nos va a permitir transformar el tejido social y construir una sociedad mucho menos violenta, que sea una sociedad de paz. Yangeil Durán. Bien, Virginia, en esta materia de empleo, muchos jóvenes hoy en día están migrando del país porque no encuentran quizás las oportunidades a nivel laboral debidas o para que ellos puedan tener una vida digna salarialmente. Entonces, ¿cómo tú harías para retener esos jóvenes que están migrando de la República Dominicana a nivel laboral, que puedan tener mejores empleos? Yo quisiera dar el contexto de la república en que estamos hoy. Tenemos una República Dominicana con uno de los indicadores más altos de crecimiento económico y con un crecimiento de la productividad. Y a mí me asombraba escuchar a esos que nos han gobernado siempre y nos siguen gobernando hoy en el debate, por ejemplo, de Ángel, al cual yo no fui invitada, pero publiqué todas las respuestas a las preguntas en mis redes, invito a la gente que la busquen. A mí me impresionaba cómo esos presidentes y expresidentes hablan del éxito del modelo económico dominicano por las altas tasas de crecimiento. Sin embargo, la República Dominicana, a pesar de tener esas altas tasas de crecimiento, tiene de los peores indicadores en la región en indicadores de salud, sobre todo mortalidad materna y neonatal, embarazo adolescente. Tiene de las peores tasas de calidad educativa. Tenemos de los 3 salarios más bajitos de América Latina. Entonces yo me pregunto, ¿de qué éxito estamos hablando? Y lo que ha permitido mantener ese crecimiento económico con esos bajísimos niveles de bienestar social es precisamente esa diáspora. Esa diáspora que es también una señal de ese fracaso, porque en su gran mayoría son exiliados económicos, que han tenido que irse porque aquí no han encontrado las condiciones para proveer a sus familias, para tener una vida digna, y que con su trabajo y su sacrificio fuera subsidian la economía dominicana, enviando más de 10.000 millones de dólares cada año, que es lo que ha permitido que no haya un estallido social en este país. Porque la familia, a pesar de tener ingresos tan bajos, a pesar de tener servicios públicos tan deteriorados, tienen ese apoyo de su familia afuera que les mandan y les permite mal que bien sobrevivir. Entonces, lo que tenemos que cambiar es el modelo económico. Y eso pasa por un modelo que aumente la inversión social. La inversión social es esa que mejora la calidad de vida de la población, esa inversión en agua potable para los hogares, en salud, en educación, en cultura, en deporte, en transporte. Esa inversión, de nuevo, en América Latina el promedio es un 16% del PIB, del Producto Interno Bruto. En la República Dominicana está por debajo del 9%. O sea, casi la mitad del promedio de América Latina. ¿De qué nos sirven esos altos índices de crecimiento? Lo que ha hecho ese modelo es aumentar la desigualdad, y la desigualdad ha aumentado la violencia y la criminalidad. Entonces yo tengo una visión completamente distinta. Yo creo que este es un modelo que ha fracasado,
que ese fracaso se disfraza por el trabajo arduo y ese echar para adelante de toda esa generación dominicana que se ha ido fuera y muchos de los cuales sueñan con volver, y lo que planteamos es trabajar para construir un país a donde puedan volver si así lo desean y a donde sepan que sus familias que dejaron aquí puedan vivir bien y tener sus proyectos de vida sin tener que irse. Bueno, le toca el turno ahora a Yulisa Montilla. Sí, gracias, buen día. Una de las medidas que se dice que inmediatamente pasen las elecciones se debería tomar es una reforma fiscal. ¿Cómo haría Virginia Antares este proceso? ¿Cómo lo lideraría? ¿Qué sectores impulsaría? ¿Cuáles grabaría más? ¿Quitaría algunos subsidios? ¿Cómo usted ve este proceso de reforma fiscal para el país? Gracias, Yulisa, porque este es uno de los componentes fundamentales del cambio del modelo. Para poder tener un Estado que pueda invertir más en inversión social, en calidad de vida de la gente, necesitamos aumentar la presión tributaria, que es la cantidad de dinero que recauda el Estado en relación al tamaño de la economía. ¿Qué pasa con el sistema de impuestos en la República Dominicana? Es un sistema sumamente injusto que aumenta la desigualdad, porque sobrecarga de impuestos a la población, a la mayoría, sobre todo a la clase media, pero no recauda de los grandes sectores que están beneficiándose de ese crecimiento económico. Y por lo tanto, como no recauda donde está el gran capital, no recauda suficiente para poder invertir más en esos servicios sociales. Entonces, el cambio del modelo pasa necesariamente por un rediseño del sistema de impuestos dominicano. ¿Para qué? Para hacerlo más justo y más progresivo y más eficiente. ¿Cómo vamos a lograr eso? Disminuyendo los altísimos niveles de evasión y de elusión, dígase de impuestos que debería pagar si no se paga, y revisando la gran cantidad de exenciones fiscales, dígase esos permisos que le damos a ciertos sectores para que no paguen impuestos. Y mientras aquí la población dominicana tiene que pagar impuestos por los productos más básicos, cuando va al supermercado y compra una lata de sardina y compra alimento para su familia, tiene que pagar impuestos. Aquí hay sectores donde se están vendiendo y comprando bienes de lujo que no pagan impuestos. Entonces, ese sistema hay que rediseñarlo, hay que hacer un sistema justo. Nosotros estamos planteando una tasa de ITEVIS diferenciada para que sea cero, o sea, eliminar el ITEVIS en muchos productos de la canasta básica y poner una tasa progresiva, ciertos productos que tengan un 7, un 8%, otros que tengan un 15, un 16%, y luego productos de lujo que pueden tener incluso un 20 o 25% de ITEVIS porque son productos ya de lujo, ¿no? Entonces, esa progresividad que hace el sistema más justo es a lo que tenemos que abocarnos, y que el Estado no se base solo, como lo hace ahora mayoritariamente, en impuestos al consumo, sino en impuestos a la riqueza y a la propiedad. Milicen Uribe, de Uno Más Uno. Gracias. Bueno, Virginia, bienvenida. Eres la segunda mujer en los 28 años de esta serie de programas que viene en calidad de candidata presidencial. Así que bienvenida. Además, te ha tocado un panel compuesto mayoritariamente por mujeres, 6 panelistas hoy femeninas. Bueno, a mí me gustaría saber, Virginia, cuáles son tus propuestas en el tema de la desigualdad. Eres de las pocas candidatas presidenciales que refiere la desigualdad social en República Dominicana como un problema. Me gustaría saber de manera puntual cuáles son tus propuestas para un poco garantizar que haya mayor movilidad social en la República Dominicana. Claro que sí. Cuando yo tuve la oportunidad cuando yo gané una beca del Consejo Británico para hacer una maestría en Inglaterra en políticas de desarrollo y medio ambiente. Y uno de los temas que más me impactó es cómo todos los estudios del desarrollo de los países concuerdan en que la desigualdad es el factor que más se relaciona con la violencia y con la criminalidad. Pero se relaciona también con cosas que uno no se esperaría, como los problemas de salud. También tienen una alta relación con los altos niveles de desigualdad. En la medida que una sociedad se vuelve más desigual, lo que ocurre es que ese sentido de comunidad se fracciona, porque se crean niveles sociales y cada quien se identifica con su clase social y deshumaniza a las otras clases sociales. Hay una competencia por el estatus que se vuelve más fuerte. Nosotros somos seres sociales y sentir ese reconocimiento, esa valoración es una necesidad humana. Entonces, en la medida que las sociedades desiguales maltratan a los sectores que están más bajitos en esa escala social, la competencia por el estatus social se vuelve más fuerte, aumenta la violencia y la criminalidad. Entonces, sí, la desigualdad es un problema. No basta con tener crecimiento económico si ese crecimiento no lo compartimos juntos.
Y bueno, hay una frase, esas cosas en investigaciones también están en el saber popular. Hay una frase que dice, no construyas muros más altos, construye mesas más grandes. Es la misma esencia. Y yo creo que parte del reto que tenemos en República Dominicana es construir una sociedad que haga mesas más grandes para todas y todos. Y eso pasa por lo que he mencionado, la mejora de la política salarial, la mejora del sistema de impuestos, la mejora de la inversión social, tanto en cantidad como en calidad de esas políticas sociales, y la reforma del sistema educativo. Porque la educación es lo que permite que cualquier persona, sin importar en qué clase social nazca, en qué familia o en qué territorio del país, pueda recibir una educación que le abra oportunidades para la vida y para la movilidad social, para ascender, para mejorar el futuro de su familia. Entonces, sí, yo tengo un compromiso y en Opción Democrática creemos en la justicia social y en la creación de comunidad. Todos somos dominicanos, todos merecemos tener una vida digna, todas las personas, por ser seres humanos, merecemos tener esa vida digna. Gracias. Ángelo Mercedes, Periódico El Día. Saludos, Virginia, siempre un gusto poder escucharte. La automatización del trabajo sigue sustituyendo la mano de obra tradicional. Es un debate global, la destrucción creativa, como le conocen algunos economistas. Me gustaría saber qué tú piensas al respecto y cómo incorporarlas, qué propones para incorporarlas en las micros, pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta que esto requiere entonces de una mano de obra más especializada y que a la vez nuestros jóvenes, algunos, ¿verdad?, o la masa poblacional, parece no estar interesada en el pensamiento profundo. Entonces, va en dos direcciones la pregunta. ¿Cómo insertar estas nuevas tecnologías entre pequeñas, medianas y microempresas y a la vez provocar una revolución en el pensamiento entre la juventud? Bueno, Ángelo, un poco en tu pregunta diste la respuesta. La principal barrera para que el sector económico de la República Dominicana escale en sus niveles de tecnología, de productividad, es la educación. Todos los informes también coinciden en que la baja calificación de la mano de obra, dígase, el bajo nivel educativo de la población dominicana es una barrera. Por eso la educación es prioridad 1A para Opción Democrática, y yo digo que en nuestro gobierno la educación será por primera vez en la historia dominicana una prioridad política. Yo vengo del movimiento del 4%, que con muchos de quienes están aquí hoy fuimos parte, porque el pueblo dominicano sabe la importancia que tiene la educación para el futuro y para el desarrollo. Quienes no lo han entendido son quienes nos han gobernado, los que nos han gobernado siempre, esos partidos que tienen otras prioridades y que no entienden la importancia. Y además estamos viviendo un momento de cambio civilizatorio, si se quiere, de revolución tecnológica. Por eso este es el momento de invertir en la educación de nuestras niñas, niños, de nuestros jóvenes, para que puedan insertarse en esa revolución tecnológica y sobre todo desde el Estado, una visión de un Estado desarrollista con una meta de hacia dónde queremos ir en esa economía global, cómo queremos insertarnos, impulsar esas políticas de industrialización, esas políticas de fomento a la tecnología, de regulación también. Nosotros estamos planteando la regulación de las tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial, garantizar que la data, que se le llama el nuevo oro, el nuevo petróleo, esté democratizada, que esté utilizada para el bien común, para desarrollar políticas públicas, que haya acceso a esa data, y también regular las empresas de plataforma, que son gran parte de la economía del futuro. Doña Pilar Moreno, periodista del periódico El Nacional, el único vespertino que existe en la República Dominicana. Saludos. Mire, si yo fuera a venderla a usted como candidata presidencial, a mis hijas, a mis padres, a mi vecino, ¿cómo vendería yo a Cristina Antares? A Virginia Antares. A Virginia, perdón. Bueno, ¿qué debo decirles? Yo creo que soy yo creo que mi principal marca para mí es que yo vengo de la movilización social. Yo tengo más de 20 años participando activamente. Empecé en la época universitaria con un grupo que se llamaba Yata Bueno, marchando en medio de la crisis económica del 2003, y sacábamos letreros que decíamos no somos indiferentes. Ahora recién salió un documental político, se llama Aquí estamos, donde se ve un poquito de lo que fue ese y todos los procesos de movilización social
he estado marchando. Yo recuerdo haber participado en actividades contra la corrupción desde el año 2006, en la otra feria, donde estuvo también Millicent Uribe, la articulación de jóvenes más significativa de ese momento, denunciando la corrupción del gobierno de entonces. En 2009, marchando por la defensa de los haitises y tantas veces movilizándonos por los movimientos, por la defensa de nuestras áreas protegidas, Parque del Este, Bahía de las Águilas, por la educación, que ya lo mencioné, que ha sido uno de los temas fundamentales, pero también por la justicia fiscal y un sistema de impuestos más justo en 2012, cuando ese paquetazo fiscal que nos impuso el tipo de reforma fiscal que nos quieren imponer una y otra vez, y que por lo que se habló en ese debate presidencial de Ángel, también intentan imponernos los que nos han gobernado y nos siguen gobernando, querer cobrar a los mismos de siempre. Nuestro candidato a senador aquí en el Distrito Nacional, Eric Ortiz, ha analizado muy bien cómo la clase media dominicana paga más del 40% de su capacidad productiva en impuestos. Y lo que quieren es volver y cargar más a esa clase media en vez de empezar a pagar a quienes no tienen. Entonces, mi trayectoria es esa, mi trayectoria es la movilización social, es también la formación para tratar de entender cómo podemos impulsar esos cambios. Yo por mucho tiempo sentía que no encontraba respuestas, veía muchas críticas a la realidad dominicana, pero veía pocas respuestas. Bueno, ¿cómo construimos una sociedad menos desigual? ¿Cómo enfrentamos la corrupción política? Y parte de mi interés, de mi decisión de estudiar desarrollo en Inglaterra, era buscando esas respuestas. Entonces, de una manera u otra, creo que sin darme cuenta me fui preparando para ser parte de ese liderazgo que nos toca transformar a la República Dominicana. Entonces, yo me vendería así, la coherencia de venir de la movilización social y de estar en las políticas por las razones correctas. Hemos visto durante todo este proceso de campaña varias encuestas. Anoche mismo se daba a conocer una última encuesta, y esa encuesta Opción Democrática ni aparece. Hay una tendencia clara, están marcando ese panorama político. Primero, explicarle a la gente lo que crees de esas encuestas, cómo la ves, cómo la valoras, la ausencia de ustedes, cómo la ves también, cómo la interpretas, y segundo, y en tercer lugar, ¿qué sentido le das a la gente que pese a esa realidad que están mostrando las encuestas, acuden y voten por ustedes? Sí, efectivamente, Edith, hemos sido excluidas, Opción Democrática ha sido excluida sistemáticamente de todas las grandes encuestas. En el peor de los casos, no solo nos excluyen de la intención de voto, hubo una encuesta, pero nos incluye en la intención de rechazo. Y ahí se ve la intención de esas encuestas. Yo pienso que eso podría ser incluso calificado como violencia política en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos es desinformación, porque es darle a la ciudadanía una imagen distorsionada de las opciones que tiene para su voto. Y sabemos de encuestas que, como la Gallup, personas del partido han sido encuestados y han dado nuestro nombre y han dicho voy a votar por Virginia y Opción Democrática, y cuando vemos los resultados que se presentan de esta encuesta, en este caso el grupo RCC, no aparecemos. Entonces eso es desinformación a la ciudadanía. Pero por otro lado vemos que en los sondeos que se hacen en las redes sociales aparecemos muy bien posicionadas y con un crecimiento permanente de nuestro partido. Por ejemplo, un sondeo que hizo el programa del Antinoti de Sergio Carlos, quedamos incluso por encima del Partido de la Liberación Dominicana, con un 10%, y más recientemente en la encuesta que hizo el periódico El Briefing, también de los suscriptores del Briefing o del Meeting, del Briefing, sí, ahí salimos también, quedamos también muy bien posicionadas con un 15% del apoyo, sobre todo en sectores como el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago y las grandes ciudades. Entonces yo pienso que eso es parte de las regulaciones que tenemos que hacer del sistema electoral. Las elecciones en la República Dominicana, a diferencia de la mayoría de los países democráticos, tienen muy poquísima regulación. Y parte de lograr una competencia equitativa, democrática, competitiva, accesible para la ciudadanía, para cualquier persona que quiera participar de la política, esa es la promesa de la democracia, tiene que haber regulaciones. Regulaciones de cuánto dinero se puede gastar en campaña, regulaciones de quiénes financian esas campañas políticas y regulaciones de, por ejemplo, que no se pueda publicar encuestas si no se incluyen a todos los candidatos que estamos participando, porque esa exclusión es una desinformación a la ciudadanía. Gracias, Virginia, y seguimos entonces con don Bienvenido, Álvarez Vega.
Bueno, a mí me extraña un poco esa respuesta suya porque he trabajado muchos años, desde el 82, en encuestas y ordinariamente se incluyen los nombres de todos los que son candidatos presidenciales en este caso y se dan los resultados. Ahora cuando no aparecen resultados no se pueden dar. Pero usted entiende que, digamos, el que usted no aparezca en los primeros lugares es un ejercicio de violencia política. Pienso que pudiera analizarse, creo que sí, pudiera ser, porque excluirnos, igual como excluirnos del debate. O sea, a ver, ¿cuál es el principio fundamental de la democracia? La igualdad de derechos, de oportunidades. Por eso nosotros también hemos presentado un proyecto de ley para hacer los debates obligatorios y organizados por la Junta Central Electoral, de manera que no puedan hacer lo que hizo, por ejemplo, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de excluirnos, a mí y a otras candidaturas. Somos candidaturas legales, legítimas, reconocidas por el organismo que organiza las elecciones, que es la Junta Central Electoral. Entonces, ese espacio en el que todas las candidaturas puedan competir de manera equitativa tiene que estar garantizado en un proceso electoral. De lo contrario, el sistema está diseñado para mantener a los mismos de siempre, y eso es antidemocrático. La promesa de la democracia es que todas las personas que queremos ver un cambio en el Estado podamos participar para impulsar ese cambio. Y a veces se nos olvida, a veces creemos que la participación debe hacerse desde la sociedad civil, solamente desde los movimientos sociales. No, es en la política que se impulsan las principales transformaciones de una sociedad, y es en la política que deberíamos estar participando todos los dominicanos que queremos ver cambios y transformaciones. Bueno, la gente está opinando, de la verdad, muy activos en este chat en vivo a esta hora de la mañana, gracias a toda la gente que se ha ido conectando, y le tocaría el turno, tal como hemos seguido, a la vecina de Adalberto Grullón. Bueno, y yo... Indira Suero. Justamente, Adalberto y Virginia, voy a hablar sobre nuestro país vecino, Haití específicamente. Vemos que ese país sufre de una fragilidad interna y además una escalada de violencia que cada día aumenta, específicamente en la zona de Puerto Príncipe. Por ejemplo, vimos que la ONU indicaba que durante los primeros meses de 2024, cada hora murió un haitiano a causa de la violencia de las pandillas. Pero generalmente cuando se aborda el tema aquí en República Dominicana, especialmente en el proceso electoral, se piensa en muros, en apartarnos completamente de esa realidad. Pero quisiera saber, Virginia, ¿qué planes tiene un gobierno de Virginia Antares, primero para mejorar la relación con ese país y luego para apoyar en el proceso de restablecimiento de esa nación? A la República Dominicana nos conviene que se mejore la situación de Haití, tanto política como económica. Y los esfuerzos del gobierno dominicano deben dirigirse, y así se dirigirán en el gobierno de Opción Democrática, a fomentar un apoyo de la cooperación internacional de los países de la región, pero no dirigido a la intervención militar. La intervención militar, hemos visto que cada vez que hay una intervención militar en Haití, la situación empeora y termina peor de lo que empezó. Entonces, seguir repitiendo los mismos patrones va a dar los mismos resultados. Por eso nosotros planteamos que esa intervención internacional debe ir dirigida al desarrollo, y proponemos la creación de un fondo solidario que pueda alimentarse de los intereses de la deuda de los países de América Latina con los países del Club de París, que todos estamos interesados en mejorar la situación de Haití. Un fondo solidario que pueda ser administrado por el gobierno haitiano conjunto con las Naciones Unidas y la CELAC, la Comisión Económica de América Latina, y que vaya dirigido a la creación de empleo, que vaya dirigido a la reforestación, a la sustitución del uso de carbón y leña por gas licuado de petróleo para disminuir el deterioro ambiental de Haití, y que pueda contribuir a mejorar la calidad de vida del pueblo haitiano. En ese sentido deben ir dirigidos los esfuerzos del gobierno dominicano a la comunidad internacional, no en el sentido de la intervención militar, que no solo es una violación a la soberanía de los países que está establecida en nuestra Constitución, sino que además ya hemos visto que no da ningún resultado. Yangeili Durán. Bueno, Virginia, yo me continúo con la línea de mi colega Indira, y es que, queramos o no, hacemos frontera con nuestro vecino país, Haití. Entonces, me gustaría saber, de manera un poco más precisa, ¿cuál sería tu primera medida de llegar al gobierno para frenar la migración irregular de los nacionales haitianos a República Dominicana?
Nosotros decimos que el desorden migratorio que existe actualmente en la República Dominicana, los únicos responsables de ese desorden migratorio no son los migrantes ni es la comunidad internacional, son los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, que no han asumido la responsabilidad de organizar la migración. Y el gobierno de Opción Democrática asumirá una política migratoria responsable que comienza por aplicar la ley en la frontera, poner control en la frontera. Y para eso hay que hacer una reforma profunda de las Fuerzas Armadas que tenemos actualmente. Tenemos unas Fuerzas Armadas con unos 60.000 miembros activos que no están haciendo su función primordial, que es tener un control real y efectivo en la frontera. Y para eso hay que enfrentar las mafias, que en complicidad con muchos actores de esas Fuerzas Armadas trafican con personas, con armas, con sustancias, con mercancías. Ese es el primer paso de esa política migratoria responsable. Y luego hay que planificar la migración. Hay que trabajar la data de la realidad económica que los sectores que hoy dependen de mano de obra migrante y establecer en función de eso cuotas. Y esas cuotas de migrantes, regularizarlas, permitirles un proceso de regularización que ahora mismo es prácticamente imposible, no solo para los migrantes de Haití, para los migrantes de cualquier lugar del mundo, ahora mismo estar en condición regular es prácticamente imposible. Ese proceso hay que hacerlo viable, facilitarlo y dar la cantidad de visas de trabajo que hayamos establecido como país. Esa es la manera para tener una política migratoria que termine con el actual desorden y que garantice la seguridad nacional, porque en la medida en que regularizamos, el Estado sabe cuántos migrantes tenemos, en cuáles sectores están trabajando, quiénes son y por lo tanto hay un mayor control. Bueno, propuesta de los candidatos. Virginia Antares Rodríguez, candidata por Opción Democrática. Le toca el turno a Yulisa Montilla. Gracias. Yo quiero volver un poco a lo que mencionaste sobre violencia política al inicio de este bloque. Si llegaras a ser presidenta, serías la primera presidenta mujer de la República Dominicana. ¿Crees que enfrentarías retos diferentes a los que enfrentaría un hombre? O sea, por el hecho de ser mujer, ¿enfrentarías retos exclusivos de esa situación de mujer? ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo los enfrentarías? Más que retos, yo creo que tendría una mirada distinta a la que han tenido todos los presidentes hombres que hemos tenido. Una mirada que valora, por ejemplo, el trabajo de cuidado que se hace en los hogares y que ahora mismo está desprotegido y hecho mayoritariamente por mujeres. Las mujeres dedicamos 3 veces más tiempo que los hombres dominicanos a trabajo en el hogar no remunerado. Y eso es tiempo que no tenemos para participar de la política, para trabajar en el mercado laboral, y es la raíz de gran parte de la desigualdad. Por eso nosotros estamos proponiendo no solo la educación en igualdad, para socializar de manera distinta a nuestros niños y niñas, para que sepan que el trabajo del hogar es una responsabilidad compartida, sino también la creación y el fortalecimiento de un sistema nacional de cuidados. Y aquí quiero citar esa propuesta de la cual es muy abanderada nuestra candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, Nicole Pichardo, una mujer joven de 25 años. Una de sus banderas es la creación de ese sistema nacional de cuidado que garantice que todas las mujeres de este país, sobre todo las mujeres jóvenes en un país con altísimas tasas de embarazo adolescente, tengan guarderías seguras donde puedan dejar a sus niños y niñas. Y eso además repercute en que garantizar esa educación inicial a la población dominicana, masificar esos preescolares, esos INAIPIs, y en buenas condiciones además. Esa educación inicial repercute en mejores oportunidades y desempeño educativo y profesional en esa población a lo largo de la vida. Entonces es una intervención que tiene múltiples beneficios. Mejora la condición de las mujeres, disminuye la desigualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral, pero garantiza además una generación que venga mejor preparada y con mayores capacidades de enfrentar los retos del mundo en el que estamos entrando, que son muchos. Milicen Uribe, el turno es suyo. Gracias. Voy a introducir el tema de seguridad ciudadana, que también forma parte de este bloque. Hoy el prestigioso periódico Hoy, que dirige don Bienvenido, publica los resultados de la encuesta Marpen-Stauer, y ahí se confirma nueva vez que el tema de la inseguridad está entre las principales preocupaciones. Pero hay un detalle interesante que señala que a las mujeres y a las mujeres jóvenes es a quienes más les preocupa ese tema. Entonces mi pregunta es, Virginia Antares Rodríguez,
¿cuáles serían las principales medidas que tomaría en materia de inseguridad ciudadana y qué de nuevo tendría Virginia al enfocar ese tema en comparación con lo que tradicionalmente ha hecho el Estado Dominicano? Así es, la preocupación número uno, todas las encuestas lo confirman, de las familias dominicanas es la inseguridad y la violencia. Y de una manera u otra, todas las políticas que estamos proponiendo van dirigidas a construir una sociedad más segura, porque como mencionaba anteriormente, uno de los factores que más se relaciona con la inseguridad es la desigualdad. Y las políticas que vamos a implementar nos van a permitir construir una sociedad más segura, menos desigual, más incluyente. La reforma educativa también que estamos planteando incluye un componente muy fuerte de políticas culturales. Eso es importante porque la mayor parte de los delitos menores son realizados por jóvenes, hombres de sectores marginados, sin caer en el error de criminalizar a los barrios, que es algo que ha hecho mucho la policía y que nosotros creemos en los derechos. Pero también hay que entender que a esa juventud vulnerable a caer en malas prácticas hay que masificar las oportunidades de desarrollo educativo, cultural, artístico, deportivo. Una juventud dominicana que tiene tanto talento para el arte, que tiene tanta pasión, pero que no encuentra los espacios donde desarrollarlos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la reforma policial y el fortalecimiento del sistema de justicia para que el régimen de consecuencias a la violación de la ley sea mucho más fuerte y mucho más efectivo, mucho más rápido. Los tiempos en la justicia dominicana evitan ese derecho a la justicia que tiene la población, porque se diluyen, son una doble victimización. Las personas son víctimas de un delito, de un crimen, y luego son víctimas de un sistema judicial que se pasa años teniendo que lidiar con esa situación y que donde hay mucho espacio para la manipulación, para caer en manos de abogados que se aprovechan, poca orientación. Entonces ahí está también todas las propuestas que tenemos para reformar y fortalecer el sector de la justicia. Y en cuanto a la reforma policial, que si se quiere el tercer componente, reforma educativa, oportunidades educativas y culturales, fortalecimiento del sector de justicia, y en tercer lugar la reforma policial, nosotros entendemos que hay que refundar la policía actual, refundarla bajo una nueva ética, una ética de servicio a la ciudadanía, de protección a la ciudadanía y de respeto a los derechos humanos. Y esa reforma no solo pasa por mejorar la educación y aumentar las condiciones, los salarios y las condiciones laborales, como ha iniciado este gobierno, y eso lo reconocemos, pero también reconocemos que se ha quedado corta. No se puede hablar de reforma policial si no se hace un proceso de depuración y limpieza, no solo para retirar a los policías que violan la ley, sino para llevarlos a la justicia. Y ese proceso, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas, ningún gobierno ha querido asumirlo. Entonces, ese también es nuestro compromiso. Solo cuando establezcamos consecuencias podremos tener una policía al servicio de la ciudadanía. Gracias. Bueno, le toca el turno entonces a Ángelo Mercedes, periódico El Día. Virginia, ustedes han sido, lo digo ustedes, Opción Democrática, cruelmente atacados en redes sociales por fijar su postura en torno al tema haitiano. Lo hacen de manera clara, tal vez como no lo hace ningún otro partido. Acabar con las mafias en la frontera y planificar la migración, esa fue tu propuesta. Sin embargo, un gobierno tiene que enfrentar urgencias. ¿Qué tú harías con los inmigrantes ilegales que están en terreno dominicano de llegar al poder? ¿Suspenderías las deportaciones hasta tanto lograr eso que propones? ¿O también la aplicarías y de qué manera lo harías? Tomando en cuenta los derechos humanos y todo esto. Mira, Ángelo, a mí me preocupa mucho el uso electorero de este tema que ha hecho el actual gobierno. Haciendo deportaciones masivas que, lejos de resolver el problema de que no haya inmigrantes en situación irregular, lo que han hecho es alimentar el comercio y el negocio de esas mafias en las fronteras, porque ha aumentado la cantidad de personas que son expulsadas del país para que luego tengan que pagar para entrar. Y los testimonios que me han llegado de pequeños empresarios que tienen que lidiar, que sus trabajadores se los llevan, personas que están trabajando, a veces incluso con ciertos papeles dentro de lo que implica tener papeles en la situación actual, sin respeto a que estén o no en situación irregular o no, sin respeto a que tengan o no trabajo, y sobre todo a través del abuso y el maltrato
simplemente para decir que estamos deportando y para sacarle un uso electorero a eso, a mí me parece irresponsable y me parece cruel. En un gobierno de Opción Democrática se harán las deportaciones que tengan que hacerse, respetando la dignidad de las personas y los derechos humanos, entrenando y profesionalizando a los agentes de migración para saber reconocer si una persona tiene papeles, no corresponde esa deportación. No hay que llevarlo a un centro para sacarle dinero para que pueda salir. Eso es un abuso. Y también cuando una persona no tiene papeles, pues sí, deportarlo, pero siguiendo el trato humano y el trato justo. Y eso es importante porque la manera como el Estado trata a los ciudadanos, no importa su origen, marca un ejemplo para el resto de la ciudadanía. Entonces, en la medida que las propias autoridades abusan, violan la ley, discriminan, están dando una carta blanca al resto de la ciudadanía que se comporte de esa manera. Y yo creo que el liderazgo político tenemos la responsabilidad de ser el ejemplo y de apelar a lo mejor de los dominicanos y de los seres humanos. Apelar al respeto, a la convivencia pacífica, a la aplicación de la ley de manera, al orden, pero el orden garantizando el derecho y la dignidad. Pilar Moreno. Bueno, cuando llegue el narcotráfico a una familia, a un país, es una desgracia grande. Me gustaría saber con qué drasticidad usted enfrentaría este problema que todos los gobiernos dicen están enfrentando, pero que el problema sigue y sigue. El primer paso para enfrentar el narcotráfico es no estar financiando campañas políticas con el dinero de esos sectores. El partido de gobierno tiene hoy un candidato, un diputado que fue electo, que ganó, el más votado de su territorio, hoy condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Y me preocupa muchísimo que cuando se le hizo la pregunta al presidente, él evadió que él no tenía conocimiento de que esa persona tuviese el dinero del narcotráfico. Pero ¿qué está haciendo ahora el partido de gobierno para evitar que eso se repita en estas elecciones? ¿Cómo sabemos que muchos de los candidatos que hoy están gastando miles de millones de pesos en campañas electorales no están siendo financiados por el narcotráfico? Ese es el primer paso, regular el dinero en la política, regular ese financiamiento, y por eso es tan importante la modificación de la ley electoral y de partidos para poner sanciones fuertes y un proceso de fiscalización fuerte, y por eso es tan importante que la Junta Central Electoral haga su labor en ese sentido. Yo soy la única de las 9 candidaturas presidenciales que cumplió con presentar su informe financiero de ingresos y gastos que estableció la Junta Electoral en el plazo establecido. La única. Entonces la ciudadanía tenemos que empezar a fiscalizar a los partidos políticos, a los candidatos políticos, de dónde está viniendo su dinero. Porque en la medida en que el narcotráfico siga financiando campañas, quienes llegan a los puestos de poder en el gobierno, en el Congreso, en los ayuntamientos, van a estar defendiendo esos intereses. Entonces ese es un primer paso fundamental. Las encuestas nos revelan las grandes necesidades de las comunidades por obra de infraestructuras. Y de eso vamos a hablar en este bloque. Encuestas particulares que se han hecho en barrios, en sectores, en comunidades, en municipios, en provincias, revelan que la gente está muy preocupada por el tema de las calles, las cañadas, los sistemas de agua, de tratamiento, las aguas residuales, que no hay, faltan escuelas, faltan alojamientos para las unidades de atención primaria, para salud, etcétera. ¿Cuál sería la política de Virginia Antares Rodríguez en ese sentido, para responder a esas necesidades? Porque los gobiernos tradicionalmente se apasionan con las grandes obras. Así es, ha habido un énfasis en esas grandes obras que llaman más la atención, que la gente puede ver. Y yo creo que parte de lo que nos toca es precisamente dirigir el presupuesto, un mayor presupuesto a la construcción de obras de infraestructuras locales, municipales, comunitarias, que son menos vistosas, son cosas más básicas, pero hasta que una sociedad no tiene lo básico cubierto, todo lo demás está construido sobre pilares falsos y débiles. Entonces sí, nosotros tenemos un compromiso con masificar y mejorar las infraestructuras de las escuelas, que estén bien equipadas, el mantenimiento también de las infraestructuras que ya existen, como los hospitales, las unidades de atención primaria, muchos de los cuales están abandonados. Pero la construcción también de, por ejemplo,
micropresas que han dado buena experiencia para garantizar la autonomía eléctrica de poblaciones rurales, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver con efectivamente temas de salud. Que las unidades de atención primaria tengan el personal médico que necesitan, que tengan los equipos que necesitan, que abran en horario en que la gente pueda asistir. Parte del tema que surgió en el diálogo de salud que tuvimos recientemente discutiendo las políticas de salud de nuestro programa de gobierno fue precisamente que las unidades de atención primaria muchas veces te abren hasta el mediodía. ¿Y en qué momento puede una mamá que sale de trabajar a las 5 de la tarde llevar a su hijo? Entonces, eso de tener infraestructura de salud, de educación, de agua potable, que es una necesidad fundamental y básica, acueductos, alcantarillados, aquí tenemos también que invertir mucho en infraestructura de drenaje, que no se ve, pero que es fundamental para evitar esas inundaciones masivas que están costando vidas y que van a seguir pasando. Entonces, sí, nuestro compromiso es con infraestructura que mejore la calidad de vida de la gente. Don Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy. Bueno, me salgo un poquito del bosquejo. Hay un tema que es muy suyo, que es el tema medioambiental. Usted estudió desarrollo y medio ambiente en la Inglaterra imperial. Aquí tenemos el dilema de que somos un país aparentemente, bueno, sin apariencia, con muchas riquezas mineras. Usted ha impugnado un texto muy interesante que escribió para la Academia de Ciencias, la inversión de la Barry y la explotación del oro como se hace en Barrigol, etc. Hay una gran discusión entre escuelas sobre cómo aprovechar o no aprovechar. Quienes santifican la tierra dicen que no se debe tocar con nada, otros creen que hay que buscar maneras de cómo aprovechar esa riqueza en una nación pobre. ¿Cómo va a conciliar usted, dada la posición que me parece un poco radical que usted sostiene en sus textos sobre el tema? Gracias, don Bienvenido. Efectivamente, yo estudié en la Universidad de Sussex, séptima en el mundo en temas de desarrollo, y hice mi tesis de maestría analizando el tema minero. Yo no tenía conocimiento cuando empecé a hacer la tesis sobre el tema minero, más que había visto las protestas que había en ese momento en contra de la reapertura de la mina de Pueblo Viejo por parte de la empresa multinacional Barrick Gold. Y lo propuse porque era un tema en el que había visto movilización social y quería entenderlo mejor. Y mi asesor de tesis, un profesor extraordinario, me recomendó, mira, ese es un buen tema. Y lo que yo descubrí me horrorizó. Me horrorizó los niveles de abuso, de destrucción, no solo ambiental, sino humana, que hay en las grandes minas del mundo y del planeta hoy. Y hay que diferenciar lo que son las minas, por ejemplo, artesanales o minas de rocas, las canteras secas para sustituir el material que se saca de los ríos, eso nosotros lo apoyamos. La mina artesanal, por ejemplo, del Arimar, eso hay que regularlo, pero eso es positivo. Hay que diferenciar ese tipo de minería de la megaminería metálica a cielo abierto. O sea, estamos hablando de, efectivamente, lo que hay en Pueblo Viejo, que es el tipo de minería más destructiva que hay, y sobre todo de un metal como el oro, que no solo requiere un proceso sumamente contaminante con el uso de sustancias como cianuro para extraerlo, sino que además es un metal del cual el 90% que se mina se utiliza para guardarlo en una bóveda. No es un metal del cual hay una necesidad para el desarrollo industrial, por ejemplo. Entonces, yo creo que nosotros como media isla que somos, tenemos que poner en un balance y tenemos que cuestionarlo, qué modelo de desarrollo queremos tener. Porque ese tipo de minería metálica a cielo abierto no es compatible con el desarrollo agrícola, agropecuario, no es compatible con el desarrollo turístico. Y si no, don Bienvenido, yo le invito a ustedes periodistas que vayan a ver la realidad de las comunidades que viven en torno a la mina de Pueblo Viejo. La mayor cobertura que se ha hecho de la situación que viven esas comunidades es de la prensa internacional. La prensa nacional ha cubierto poco. Y ahí hay comunidades que sus fuentes de agua hoy están contaminadas. ¿En la prensa nacional? Las comunidades que viven en torno a la mina de Pueblo Viejo.
que la prensa internacional ha cubierto un poco la situación que están enfrentando esas comunidades, que hoy no tienen agua, no solo para su consumo humano, que dependen de que la propia empresa les lleve camiones de agua, y si protestan, la empresa lo usa para montarles presión, limitarles el acceso al agua, sino que han perdido su posibilidad de tener crianza de animales, porque se les han muerto envenenados por los ríos. Han hecho protestas tirándole vacas en la entrada de la mina. Y eso aquí se oye poco, porque las mineras, y este es otro elemento importante, tienen un poder económico tal, esas multinacionales, que es difícil enfrentarlas y tener un diálogo genuino donde se escuchen todas las partes, porque tienen capacidad de cooptarlo todo. Entonces, esa mina, yo veo que muchos de los candidatos que han venido aquí dicen, sí, yo apoyo la minería siempre que se haga responsablemente, el problema resuelto. Tiene que ser responsable, pero ¿qué significa responsable? Pregúntenle a las comunidades la contaminación que hay en la presa de Atillo hoy. Entonces, yo creo, don Bienvenido, que nosotros como país tenemos que tener esa discusión profundamente. Ahí está el ejemplo de un país como Costa Rica, parecido a nosotros en términos de que es un país pequeño, que depende mucho también del turismo, de la agricultura. ¿Y qué decidió Costa Rica? Prohibir la minería metálica a cielo abierto, la mega minería. ¿Usted es partidaria de esa posición? Sí, yo soy partidaria de que en República Dominicana no debamos abrir nuevos proyectos de explotación megamineros metálicos, porque ahora mismo todas esas concesiones... ¿San Juan no tendría opción para usted? ¿Perdón? ¿San Juan no tendría opción para usted? Todas esas concesiones que se han dado a todo lo largo de la cordillera central son ahora mismo la principal amenaza al agua, a nosotros tener agua en el futuro de este país. En cuencas y montañas que ya están muy degradadas y ríos que ya tienen mucha presión. Y la apuesta nuestra es hacer un plan nacional de recuperación de esas cuencas hidrográficas, de reforestación, para nosotros garantizar agua en un futuro. Aquí hay estudios que plantean que los dominicanos vamos a ser refugiados ambientales si no tomamos medidas. Entonces, explotar esa cordillera central sería condenar a la República Dominicana al exilio. Eso no quita que el rol que juega esa extracción minera hoy en la economía dominicana es muy fuerte. Y es como yo digo, es como cuando una persona tiene una adicción. Tú sabes que tiene que terminarla, pero a veces terminarla de golpe puede matar al paciente, puede ser contraproducente. Entonces yo creo que tenemos que hacer un plan para concluir esas concesiones que ya se han dado y planificarnos para sustituir esos ingresos económicos por ingresos que sean más sostenibles ambientalmente y más acorde al modelo de desarrollo agroecológico y turístico que tenemos como República Dominicana. Pasamos entonces con Indira Suero. Virginia, la mayoría de personas quiere tener su casa propia, asegurarse un techo, pero aquí en República Dominicana existe más de un 40% de déficit habitacional y generalmente ese déficit impacta en los quintiles de personas más empobrecidas. Pero generalmente vemos como diferentes propuestas de gobierno apuntan hacia la bancarización, hacia que esas personas acudan a la banca para poder adquirir sus viviendas. Yo quisiera saber primero cómo tú planeas impulsar el derecho a la vivienda aquí en República Dominicana y luego cómo identificar esa inversión necesaria para reducir el déficit habitacional. Gracias, Indira. Y conecto esa pregunta con la que había hecho el profesor Adalberto. El tema de las infraestructuras con una visión de calidad de vida pasa también por la inversión en vivienda. Quiero reconocer aquí la presencia de mi candidato a vicepresidente, el arquitecto Ico Abreu, que tiene una especialidad en desarrollo comunitario y que con él hemos dialogado mucho y planteado la necesidad de una inversión en vivienda que tenga en cuenta la producción social, el entorno en el cual se desarrollan esas viviendas. Gran parte del déficit habitacional que tenemos en la República Dominicana no es solo de la cantidad de viviendas, sino de la calidad de esas viviendas. Por eso parte de nuestra inversión irá dirigida, como he mencionado, a la provisión de agua potable, a cubrir un 100% el agua potable en este país, que todo hogar tenga acceso a agua potable, a servicios sanitarios, que también son una de las deficiencias fundamentales y que impactan luego en los temas de salud. Y por supuesto a todo lo que tiene que ver con el entorno de esas viviendas, la garantía de espacios públicos, de áreas verdes, de servicios de transporte, de pavimentación, gran parte también de lo que limita
las posibilidades de transporte o incluso la venta de productos agrícolas en el caso de las comunidades campesinas a los mercados es la falta de calles bien pavimentadas y siempre es una de las demandas en tiempos de campañas, pero nunca se ha hecho un proceso que dé abasto y que cubra toda la geografía nacional. Entonces, la vivienda dentro de un marco más amplio. Y otro elemento ya directamente de la vivienda es que nosotros estamos planteando explorar proyectos pilotos que trabajen con materiales alternativos, tomando en cuenta que el cemento y varilla, cubrir toda la necesidad habitacional de la República Dominicana con cemento y varilla es cuestionable en términos ambientales. Y por lo tanto, hay en el mundo hoy muchas experiencias de materiales alternativos que pueden ser más económicos, más versátiles, que sean seguros y que sean ambientalmente sostenibles y que puedan también generar una economía en torno a su producción. Entonces, fomentar proyectos pilotos también en ese sentido. Yangeli Durán. Virginia, vivimos en una población donde gran parte de los ciudadanos viven en condiciones quizás no muy dignas, no muy favorables. Entonces, en este bloque que estamos hablando un poco sobre tus planes en materia de infraestructura, me gustaría saber si tú tienes un plan de viviendas a bajo costo para esas personas que no tienen esa vivienda digna ahora mismo. Sí, estamos planteando la discusión como sociedad y la creación de un plan decenal de vivienda. Que podamos proyectar de aquí a 10 años la construcción de unas 250.000 viviendas anuales para poder incrementar la disponibilidad de vivienda social. Como dije, complementado con proyectos que exploren materiales alternativos y con esa visión de comunidades y visión también participativa. Gran parte del costo de las viviendas que construyen el Estado es, por ejemplo, la mano de obra. Podemos explorar experiencia positiva en que la propia comunidad participa para disminuir costos y poder hacer rendir más la inversión en vivienda. Pero sí, la vivienda es una de las prioridades y entra dentro de esa inversión social que vamos a aumentar, que vamos a fortalecer y que ha sido abandonada y que es una deuda de los gobiernos con la población dominicana. Bueno, le toca el turno a Yulisa Montilla. Sí, gracias. Definitivamente nos hemos dado cuenta cada vez que salimos a la calle de la cantidad de vehículos que hay. Algunas propuestas son que las personas puedan usar más el transporte público para reducir la carga de los tapones que tanto estrés nos provocan. Sin embargo, la calidad del transporte público, por lo menos a mí en lo personal, no me convence de dejar mi vehículo para trasladarme en el transporte público. Se habla mucho de mejorarlo, pero ¿qué implica mejorar el transporte público? ¿Cómo me convence, Virginia, de que no salga mi vehículo a la calle hoy, sino que puedo usar el transporte público o que podría hacerlo con tranquilidad, con normalidad? La única solución al tema del tránsito efectivamente es la inversión en transporte público de calidad. Y al igual que en el caso de la vivienda, eso pasa no solo por proveer servicios de transporte público mucho más amplios y en mejor condición y más accesible de lo que tenemos hoy, sino también invertir en la creación de ciudades que sean amigables para tomar ese transporte público. Por eso, bueno, nuestros candidatos municipales, nuestro regidor saliente, Mario Sosa, y nuestro regidor entrante en la ciudad de Santiago, Alexander Hermoso, que ganó en las elecciones municipales pasadas, y todos nuestros candidatos municipales siempre han tenido un énfasis en la necesidad de respetar y garantizar las aceras amplias. Las aceras son un espacio público y luego el arbolado de la ciudad, para que esas aceras sean caminables en el clima que tenemos en este país. Y eso parece algo relativamente sencillo, sin embargo, toca directamente la calidad de vida en las ciudades y es un componente fundamental para poder impulsar y motivar a la ciudadanía a que camine su ciudad, a que pueda contar con un transporte público de calidad. Un elemento que me parece positivo que se ha anunciado en este gobierno es el sistema integrado de transporte. Nosotros apoyamos y defendemos la necesidad de ese sistema, así como también se ha discutido en algunos casos la red ferroviaria que conecta el país a través de trenes de transporte público, que además en ese caso son más ambientalmente ecológicos. Entonces esa idea de tener transporte público, además con energía eléctrica como los trams, que disminuyen la contaminación en la ciudad. Pudiéramos explorar incluso tener autobuses que funcionen en base a biocombustibles,
Cuando estuve en la universidad en Inglaterra, el transporte que yo tomaba todos los días era un autobús que se alimentaba del aceite convertido en biodiesel de los restaurantes. Y recuerdo que en vez de oler a humo, olía a papa frita cada vez que se iba el autobús. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no estamos replicando este tipo de cosas en la República Dominicana? Han pasado más de 10 años y aquí estoy yo hoy en la política para impulsar ese tipo de iniciativas. Las soluciones de ese nuevo mundo que tenemos que construir, de esas nuevas tecnologías, de esas nuevas formas de vida, de esas nuevas producciones económicas están ahí. El reto es apostarnos, comprometernos con ellas, impulsarlos, pero para eso necesitamos una clase política que esa sea su prioridad y su visión, y que esté financiada de manera transparente por la ciudadanía y por los fondos públicos que da la Junta Central Electoral, que no generan compromiso, rindiendo cuentas de ellos. En el tránsito hay un problema muy serio, un caos, un desorden mayúsculo, y un factor que interviene en esto. Hay dos factores, el motoconcho, que se ha generalizado y ahora agravado con los mensajeros que tienen casi todas las empresas comerciales, y la presencia altísima de vehículos privados. Aquí en este país, cada mes, cada año, se están importando decenas, se habla entre 30.000 a 45.000 automóviles. ¿Cómo resolver eso del caos? Además del tema vial, al que se ha hecho referencia, y del transporte colectivo a nivel público, ¿cómo resolvemos el fenómeno del motoconcho y del desorden? Yo insisto, invirtiendo en transporte público y en el caso concreto de la ciudadanía, escogiendo a representantes políticos que tengamos ese compromiso. El compromiso de invertir en transporte público, el compromiso de pensar la ciudad no para los vehículos, porque eso es lo que ha pasado. ¿Por qué hoy tenemos tanto vehículo? Porque es lo que hemos priorizado. Las autoridades políticas que hemos tenido han invertido en crearle el espacio a los vehículos privados. No han invertido en crearle los espacios al transporte público y en tener esos transportes públicos de calidad. Pero eso suena muy a largo plazo, Virginia, y el tema del transporte, planteado tanto desde la óptica de Adalberto como de Yulisa, es uno de los principales dolores de cabeza de los capitaleños. Entonces, un poco en el corto plazo, ¿cuáles serían las medidas puntuales que de manera inmediata en un gobierno tuyo tú tomarías? Sí, yo creo que no es tan a largo plazo. Aquí se pueden tomar medidas puntuales muy rápidas en coordinación con los ayuntamientos, porque parte de la gestión del transporte en las ciudades le corresponde a los ayuntamientos. Nuestra propuesta es trabajar de la mano con los ayuntamientos para impulsar el transporte público. Fíjate que aquí se construyó en un periodo de gobierno el túnel de la 27 con ese bulevar, que fue un espacio muerto, mal pensado, mal diseñado. Si ahí en lugar de eso hubiésemos puesto un sistema de tranvía, en la misma cantidad de tiempo se hubiese podido construir en una gestión de gobierno, y hoy fuera otra la movilidad. En la 27 de febrero, el tamaño de las aceras que se dejó en esa 27 de febrero es chiquitísimo. Ahí yo paso cada día frente a Plaza Central, donde tenemos el comando de campaña, y veo la gente así apiñada que no cabe con los carros y el humo encima, porque no se pensó en la gente, se pensó en el vehículo que iba a pasar por el túnel soterrado. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía? Cómprate tu vehículo. Y claro, aquí cualquier persona desde que tiene posibilidad invierte en un vehículo, porque la ciudad no te deja otra opción. Entonces lo que tenemos es que crearle la opción a la gente. Hay cosas que se pueden hacer de manera inmediata y hay cosas que tomarán tiempo, y por eso es tan importante empezar. Milice, ¿a usted qué le toca? ¿Ya la preguntó? No. Bien, a mí me gustaría que pudieras hacer alguna precisión uniendo el bloque 1 y en cuanto a manejo presupuestario. ¿Cuáles serían las principales tanto fuentes de financiamiento que tendrías como también de inversión? Y lo pregunto porque si seguimos de manera lineal tu participación, a alguna persona inclusive le pudiera parecer un poco utópica. Has hablado de prescindir de la inversión minera, has hablado, por ejemplo, al mismo tiempo de garantizar infraestructura inclusive local. Entonces, desde el punto de vista de la racionalidad, Virginia, y partiendo de que el presupuesto es la máxima expresión de voluntad política, ¿cómo manejarías el presupuesto en un gobierno que encabeces? Claro que sí, y ahí te quiero dar dos respuestas, Milicen. Primero, mencioné la necesidad de aumentar la presión tributaria. Nosotros estamos planteando un aumento de un 1% anual de la presión tributaria por los próximos 10, 15 años para llevar la presión tributaria a un 25% del Producto Interno Bruto. Eso nos permitiría
duplicar, si se quiere, la inversión social que tenemos hoy en cada una de las áreas que hemos mencionado. O sea, transformar a la República Dominicana y garantizar que efectivamente cada familia de este país tenga vivienda, vivienda con agua potable, que haya un transporte público decente, que las escuelas estén bien equipadas, que el sistema de salud funcione bien. Sería una transformación fundamental. Y por otro lado, hoy día, 1 de cada 4 pesos del presupuesto nacional se está dedicando no a pagar la deuda, a pagar los intereses de la deuda. Eso es dinero que también podemos dedicar a la calidad de vida de la gente. ¿Cómo? Nosotros estamos proponiendo hacer una auditoría de la deuda pública. Una auditoría que investigue todos y cada uno de los contratos que se han dado de deuda pública para verificar si fueron legales o violaron normas, si el dinero se utilizó para lo que se dijo que se iba a utilizar. Porque de lo contrario estaríamos hablando de deuda ilegítima. Y el pueblo dominicano no tiene por qué pagar deuda ilegítima que no le haya beneficiado. Hay experiencias de países que lo han hecho. Ecuador en 2007 hizo una auditoría de su deuda pública y disminuyó en un 70% la deuda privada con banca comercial del Estado. Brasil, en el gobierno de Getúlio Vargas, hizo una auditoría de la deuda pública y también le permitió disminuir el pago de la deuda y dedicarlo a la inversión social a la gente. Porque el rol del Estado y la prioridad del Estado dominicano y del gobierno dominicano debe ser su gente, no los intereses de grupos que se han privilegiado o han utilizado el Estado como un botín para enriquecerse. Y esa es una propuesta única que solo Opción Democrática la ha puesto sobre la mesa y que responde un poco la pregunta que haces de darnos mayor margen de acción presupuestaria al Estado dominicano. Gracias. Bueno, seguimos con propuestas de los candidatos. Soy Virginia Antares Rodríguez. Debemos agradecer a muchísima gente. Quiero mencionar algunos: Luis Ramírez, Alberto Nolasco, Mariana Almonte, Juan Alex Guzmán, Ramón José Bautista, María Teresa González Martínez, Adalgisa Saldaña. Están en el chat muy activos comentando todo lo que está pasando acá. Gracias por esa sintonía a la gente que está también a través de las plataformas diversas de los medios de comunicación del Grupo Corripio. Y hablando de los medios de comunicación del Grupo Corripio, pues el periódico El Día ha enviado a Ángelo Mercedes. Le toca su turno. Virginia, quiero invitar ahora un poquito al profesor. Bienvenido. Opción Democrática tiene una postura clara en temas que suelen dividir a la sociedad. Yo siento que están cómodos ideológicamente, porque todo proyecto político que se construye en serio necesita hacerse sobre la base del consenso, conectar con personas que tal vez piensan diferente en algunos temas. Y cito algunos, por ejemplo, tú hablabas del medio ambiente. Además del medio ambiente está el tema de las causales del aborto, está el trato que se le debe de dar a la comunidad LGBT. Me gustaría saber qué propone Virginia Antares y Opción Democrática para gente que tal vez los ve hasta con admiración, pero que ve en esos temas una barrera para acercarse a ustedes y hasta emitir un voto en favor de ustedes. Bueno, nosotros creemos en la democracia. Y la democracia significa eso, la posibilidad de aceptar la diferencia de visiones y dialogarlas y llegar al punto de consenso en el cual podamos avanzar todos, sin excluir, sin discriminar, sin deshumanizar a la otra persona por pensar diferente a nosotros, con capacidad de defender lo que uno cree, pero tener apertura para las visiones distintas. Pero en última instancia, yo creo que nosotros en este momento venimos a representar precisamente a ese sector de la población dominicana que cree en derechos, que cree en la inclusión, que cree en la protección ambiental y que no había tenido desde hace mucho tiempo un actor político, un partido político que les representara, que llevase esas ideas que están ahí en la sociedad dominicana, porque mucha gente piensa como nosotros, pero no habían tenido un partido que hablara y que posicionara esos temas. Y eso es lo que estamos haciendo desde Opción Democrática y nos da mucha alegría poder hacerlo. Entonces, quienes quieren priorizar esos temas y no comparten nuestra visión, pues ahí tienen muchos otros actores políticos con los que se pueden identificar. Pero Opción Democrática sí creemos en la igualdad de derechos. Creemos en la inclusión, en la no discriminación y creemos que ese es el rol del Estado también, impulsar esa igualdad de derechos e impulsar una sociedad donde podamos vivir en prosperidad compartida, en respeto, el respeto al derecho ajeno
Entonces, efectivamente, defendemos sin tapujos la necesidad de causales, es un tema de atención médica, creemos que todas las personas deben tener la atención médica cuando lo necesitan y eso incluye a las mujeres que hoy se les niega procedimientos que en muchos casos podría salvarle la vida, porque el código amenaza con cárcel a los médicos que hagan ese procedimiento. Y cuando hablo de ese tema siempre invito a la gente a que busque los testimonios de las familias que han vivido esas tragedias. Algunas mujeres que han contado lo que han vivido y otras mujeres que hoy no la tenemos y su familia han contado cómo en varias ocasiones los médicos les decían necesita interrumpir el embarazo pero yo no lo puedo hacer. Y hoy esas mujeres no están con nosotros. La más reciente fue Adilka Félix, una mujer economista de 33 años. Escuchen los testimonios de su familia. Yo le digo a la gente que no entiende la necesidad de causales para que vean por qué es tan importante actualizar ese código penal e incluir las causales. Pilar Moreno, tiene el turno. Sí, gracias. Bueno, uno de los graves problemas que enfrentamos, principalmente en la ciudad de Santo Domingo, es el sistema de filtrantes del agua pluvial y el agua sanitaria, ¿verdad? Entonces, se argumenta de que no hay recursos en el país para enfrentar ese problema porque resolverlo sería muy caro. Quisiera saber su opinión sobre ese tema. Efectivamente, esa es parte de las infraestructuras en que tenemos que invertir. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, se han hecho unos 5 planes de alcantarillado y drenaje y ninguno se ha realizado por falta de prioridad. No es que no hayan recursos, es que no se han querido utilizar para eso, no se han priorizado, porque ha habido recursos para otras cosas. Por ejemplo, el gobierno está gastando 10.000 millones de pesos en publicidad y propaganda. Eso es dinero que pudiera utilizarse en obras de infraestructura, por ejemplo. Y cuando ocurrieron las inundaciones de noviembre pasado, y antes de eso, o sea, 2 noviembres seguidos, nosotros en el último sacamos un video diciendo de la importancia de invertir en drenaje para evitar, porque ese tipo de lluvias va a seguir pasando. Lo vimos hace unos días en el Cibao, en La Vega. Y además, la gestión de residuos sólidos. Y ese también es un tema que nosotros incluimos en nuestro programa de gobierno, un tema ambiental, que es impulsar desde el gobierno, en alianza con los ayuntamientos locales, un proyecto de separación de la basura en el origen, dígase en los hogares, en los restaurantes, en los hoteles. ¿Para qué? Para que esa basura pueda reciclarse, una mucho mayor parte de lo que se recicla hoy, y sobre todo la basura que es biodegradable orgánica, compostarse, que podamos volverla fertilizante para que regrese al suelo. Y eso no solo permitiría una mejor gestión de la basura, sino que evitaría que esos residuos orgánicos lleguen a los vertederos como Duquesa y luego se incendien porque provocan biogás. Vamos mejor a tratarlos, ya sea para extraerles el biogás o para convertirlos en fertilizantes. Ese es el tipo de tecnologías del futuro que necesitamos implementar y además va a ir en beneficio a una mejor gestión de la basura y evitar que esos drenajes se tapen con desechos sólidos. Y en tercer lugar, otro elemento para hacerle frente a los riesgos climáticos que están en aumento, es, nosotros estamos hablando de democratizar el acceso a los servicios financieros. Y eso incluye tanto el acceso al crédito, que es una de las principales debilidades de quienes se desempeñan en el sector informal, que dependen de usureros que pagan tasas de intereses altísimas. Entonces nosotros planteamos la democratización del acceso al crédito, pero eso también incluye la democratización del acceso a los seguros, que son un servicio financiero. Para que aquí cualquier pequeño negocio, cualquier familia también en su hogar, si sufre una situación de inundación y pierde su sustento, la maquinaria o el vehículo que era lo que le permitía vivir, esté protegido y tenga un seguro que responda. Y eso requiere de una política del Estado pensando en, a través de micro cooperativas, ¿no? Microcrédito, difundir y democratizar los servicios financieros en el país. Creo que su discurso es interesante y en muchos aspectos casi urgente. Ahora, pintar la paloma es fácil, pero pintar el pico y que coma un poco más difícil. Y en nuestros países se necesita de una fuerza empresarial que se identifique con lo que el candidato, en este caso usted, plantea,
y un sector militar también que esté dispuesto a hacer suya esas ideas. De alguna manera ha explorado usted, ya usted identifica y usted cree que hay empresarios y militares de nivel que en este país estén identificados con su discurso presidencial. Claro que sí. Sobre todo yo creo que nuestro compromiso con la educación es un punto que nos conecta mucho con el empresariado dominicano a todos los niveles, porque gran parte del costo que tiene el abandono del sector educativo lo sufre el sector privado, que se le dificulta conseguir personal calificado, que tiene que invertir mucho en entrenamiento y que, como mencionábamos hace un rato, los estudios indican que una de las principales barreras para un aumento en la productividad dominicana, para un mayor crecimiento económico y sobre todo para una expansión del sector industrial de tecnología más avanzada es el bajo nivel educativo de la población. Yo creo que las propuestas que nosotros hacemos como partido va en beneficio de toda la sociedad dominicana. Incluso sectores como el sector turístico, que hemos planteado que hay que revisar las exenciones que disfrutan, pero las propuestas de regulación ambiental e incluso de un sistema fiscal más justo, a mediano plazo van también en beneficio de ese propio sector turístico, porque vivir en una sociedad con mayor nivel de vida, con mayor estabilidad, con mayor mercado interno, con mayor capacidad de consumo de la población, redinamiza toda la economía. Entonces yo creo que sí, que hay un amplio sector del empresariado que comparte gran parte de nuestra visión y sobre todo entiende la necesidad de articular un liderazgo político comprometido con esa transformación. Parte de lo que nosotros proponemos es que hay que cambiar la política. Nosotros decimos Opción Democrática es un partido que viene a transformar la política para a través de la política transformar la República Dominicana. Y esa transformación de la política no solo va en beneficio de nosotros llegar a espacios de poder para implementar estas reformas, sino incluso de grupos que puedan tener otra visión, pero que su participación en la política, la presencia nuestra les sube la vara a esos otros actores políticos y les obliga a tener que rendir cuentas. Yo invito públicamente a todos los demás candidatos presidenciales que rindan cuentas de cuánto dinero han gastado, que lo transparente a la ciudadanía, e invito a la ciudadanía a que se los exija. Aquí no había un actor político haciendo ese tipo de prácticas, la pongo como un ejemplo. Otro ejemplo, nuestro representante en el Congreso Nacional, el diputado José Horacio Rodríguez, que ha sido de los pocos diputados que ha renunciado a el cofrecito, ese dinero de uso clientelar, y a las exoneraciones que les permite a los congresistas de este país importar vehículos de lujo sin pagar un peso de impuestos y luego las venden y hacen negocio con eso. Entonces hay elementos que van más allá de una visión ideológica, que pasan por el adesentamiento de la política, que esta sociedad lo necesita y yo creo que todos compartimos. Y en el sector militar y policial también, sobre todo ese sector de la policía y de los militares que tienen un mayor compromiso democrático y que son más serios, y por lo tanto enfrentan la discriminación que sufren la gente seria en las instituciones donde predomina la corrupción, porque se convierte en una piedra en el zapato y los terminan marginando, porque al colega policía que está cobrándole peaje al criminal de turno, si el otro es serio, le da miedo que lo denuncie. Entonces, nosotros tenemos que revertir la ética, el funcionamiento y la dinámica en esas Fuerzas Armadas y policiales para que sean los policías y los militares serios los que suban, los que asciendan, a los que premiemos. Igual en las estructuras del Estado, en los ministerios públicos pasa lo mismo. Yo tengo experiencia, mi mamá fue oficial público, directora de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura por muchos años. Y tengo mucha gente a mi alrededor que ha estado, que tiene familia en la función pública y saben lo que es enfrentar intereses que cuando intentan hacer las cosas bien, la persona seria se vuelve un problema. Entonces esa es la cultura que tenemos que cambiar y creo que hay mucha gente en todos los sectores de la sociedad, incluyendo los sectores militares, policiales, incluyendo el sector empresarial, que comulga con estas ideas.
Bueno, seguimos en propuesta de los candidatos, debo decir, en cada uno de los periódicos, el Listín Diario, periódico El Día, periódico El Nacional, a esta hora está en transmisión en vivo, todas las plataformas digitales, por mencionar las digitales. Nos quedan unos 7, 8 minutos, así que le vamos a pedir, por favor, rápido y preciso, ver lo más que podemos agotar. Indira Suero. Virginia, el cáncer, un problema mundial, pero llevándolo aquí a República Dominicana, vemos cifras del Instituto Oncológico que indican que especialmente el cáncer de mama, el año pasado tuvimos 630 nuevos casos de pacientes, una incidencia aproximada. Pero llevando eso a rostros, en el programa El Día nosotros presentamos varios casos de mujeres con cáncer afectadas por la tardía entrega o la no entrega de medicamentos de alto costo. La última que presentamos fue a Lidia Olivo, cuyo caso está en pausa porque estamos en temas electorales y generalmente la gente se enfoca en eso. Quisiera saber cómo tú, con tus propuestas, se enfrentarían a ese tema aquí en República Dominicana de la insostenibilidad del programa de medicamentos de alto costos, teniendo en cuenta la incidencia de cáncer aquí en el país. Gracias, Indira, por esa pregunta, porque uno de los temas de lo que no he podido tocar es el tema de salud. Y es un tema prioritario para nosotros, afecta directamente la calidad de vida de la familia, afecta su bienestar económico, porque hoy en día un accidente o una enfermedad catastrófica implica una quiebra económica para las familias dominicanas. ¿Y por qué? En parte porque el sistema de salud que tenemos hoy, al igual que el sistema de mal llamadas pensiones, porque no son pensiones lo que ofrece, fue diseñado priorizando los intereses de esos sectores que hoy lucran con los negocios de la ARS y las AFP y no pensando en las necesidades del pueblo dominicano. Entonces, nuestra propuesta es una reforma profunda de ese sistema para crear un seguro nacional público obligatorio que sea el que cubra las necesidades médicas de la población dominicana y que las ARS sean opcional para quien quiera tener ese servicio de manera extra, pero que haya un servicio nacional de salud que funcione bien, que esté bien equipado y que atienda a esas necesidades, incluyendo, por supuesto, las enfermedades catastróficas. Y en el caso de pensiones, igual, hacer una reforma para crear un sistema nacional de pensiones en base a reparto, pensiones. Un pilar solidario, un pilar de reparto público como tienen el 90% de los países del mundo y que es el componente fundamental para garantizar pensiones que puedan cubrir por lo menos un 60, un 70, un 80% del salario de la gente. Ahora mismo con el sistema que tenemos, las pensiones lo que se proyectan que cubrirán es un 20% del salario de la gente. Entonces eso es insostenible, eso no resuelve el problema del retiro para la población dominicana cuando deja de trabajar. Y por eso planteamos ese pilar de reparto y de nuevo las AFP que puedan subsistir como adicionales, opcionales, pero no tener que cotizar de manera obligatoria a las AFP y a las ARS como se hace hoy. Jan Daly, bien rápido, porque el tiempo se nos está agotando y le rogamos a la candidata presidencial que también dé respuestas muy precisas para que aprovechemos el máximo de preguntas que se puedan hacer en este momento. Virginia, la salud mental es tan importante como la salud física y grandes indicadores respaldan lo que digo de que ahora mismo está por el suelo en calidad de salud mental la República Dominicana. Entonces me gustaría saber qué haría Virginia Antares en el gobierno en ese sentido. Así es, la salud mental está incluida como un componente fundamental en nuestra propuesta de salud. Y quiero reconocer la presencia aquí de la reverenda Betania Figueroa, candidata a diputada por la circunscripción 1 de Santo Domingo Este, así como de Felipe Gavilán, candidato a diputado en la C3 del Distrito Nacional, porque ambos tienen como banderas temas de salud y sobre todo Betania ha trabajado la importancia de la salud mental. Nuestra propuesta es que los servicios de salud mental estén incluidos en la cobertura de ese seguro nacional, que hoy no están incluidos, tanto los servicios, el acceso a consultas de psicólogos, de psiquiatras, como de los medicamentos que se requieran, y también la construcción de 3 centros hospitalarios con enfoque en salud mental que hoy no existen. No hay un solo centro en la República Dominicana, un hospital que tenga un enfoque de servicios de salud mental, y eso hace muchísima falta en nuestra población. Bueno, la última pregunta prácticamente de este bloque, Yulisa Montilla, siendo precisa porque la candidata tenemos que darle 2 minutos para cerrar. Sí.
Como luchadora por el 4%, que fuiste en su momento, ya lo tenemos. Eso no necesariamente se ha traducido en una mejora en la calidad de educación y ni siquiera en infraestructura, porque todavía hay escuelas que se necesitan. ¿Cómo administrarías ese presupuesto en educación en tu gobierno? Empezando por hacer una consulta nacional del sector educativo, que no se ha hecho nunca incluyendo a los propios estudiantes. Recabar información de las realidades que ellos enfrentan, incluyendo los padres de los estudiantes, el personal administrativo de las escuelas, el personal del Ministerio de Educación. Vamos a abrir una consulta amplia y a entender mejor los retos que enfrenta el sistema educativo para poder proponer políticas de mejora, incluyendo también el análisis, el trabajo de cerca con la academia, el conocimiento científico, para analizar los casos de esos centros educativos públicos que son de excelencia, que lamentablemente hoy son la excepción, pero que están ahí y que son un ejemplo de que sí desde el sector público podemos tener centros educativos que ofrezcan una educación de calidad. Vamos a analizar cuáles son las condiciones que permiten que esos centros existan para replicarlos, que dejen de ser la excepción y comiencen a ser las reglas, y sobre todo a invertir en la formación docente, en la profesionalización de nuestros profesores, en los requisitos de actualización permanente que todos los años tengan que hacer ciertas horas de capacitación para mantener un cuerpo docente a la altura de lo que requiere la niñez y la juventud dominicana. ¿Y cómo lidiar con desafíos actuales, como reclamos tipo ADP, que se concentra cada vez en reclamar que se le aumente su salario, yéndose más del 70% del presupuesto de educación a gastos administrativos? Creo que hay que primero profundizar el diálogo, pero un diálogo que genere confianza y credibilidad. Yo creo que parte de lo que ha entorpecido el diálogo son esas promesas incumplidas, esa falta de interés y de prioridad que ha mostrado el gobierno actual con el sector educativo, que en un proyecto político, en un gobierno que tenga esa prioridad, puede generar mayor confianza para un diálogo más fructífero. Nosotros creemos en la organización de los trabajadores. Parte de nuestra propuesta es también el fortalecimiento y la democratización del sector sindical en la República Dominicana, el respeto a la libertad sindical, pero el respeto también a la libertad de las y los trabajadores de pertenecer o no a un gremio. Y creo que ahí también ha estado parte de lo que no ha permitido tener un gremio educativo quizás más representativo de los intereses amplios del sector, el hecho de que es de afiliación obligatoria. Entonces eso también se puede revisar. Bueno, estamos llegando ya al final del programa de la octava entrega de esta serie de 9 programas con los candidatos y las candidatas presidenciales que van a participar dentro de 10 días en las elecciones generales del país. Antes de despedirnos, vamos a darle la palabra a la candidata para que emita un mensaje final al electorado y al pueblo dominicano. Claro que sí. Gracias a todos ustedes por propiciar este diálogo tan importante para que la ciudadanía dominicana pueda ejercer un voto consciente. En Opción Democrática hacemos buena política y creemos en esto, en el debate de ideas sobre cómo construir una mejor República Dominicana. De eso debe tratarse la política. Eso es el poder que tiene la política y precisamente el lema de esta campaña es el poder es de la gente. Y el voto es uno de esos poderes que podemos reclamar una vez cada 4 años. Aprovechémoslo. Aprovechemos ese poder para enviar un mensaje a esos políticos de siempre que creen que van a seguir controlando el sistema electoral por siempre. Enviemos un mensaje de que no va a ser así, de que la ciudadanía consciente, organizada, consciente y trabajadora de este país nos estamos organizando para impulsar un proyecto político alternativo y con tu voto tú puedes hacer posible que sigamos avanzando este proyecto, que podamos llevar al Congreso a personas comprometidas con el interés nacional, a defender, como lo ha hecho nuestro diputado José Horacio Rodríguez, los bolsillos de la ciudadanía, las familias dominicanas, la justicia, y que pueda estar acompañado, no solo él, sino que seamos un bloque. Y les invito a buscar a las y los candidatos de Opción Democrática al Congreso, a diputados, a senados, y por supuesto a marcar esa casilla 29, color marrón, como la tierra dominicana que tanto amamos
esta tierra y esta nación por la cual hemos decidido hacer buena política. Invitarles a que marquen esa casilla 29 y con su voto están apoyando a que este proyecto que viene a transformar la política para transformar la República Dominicana pueda ser una realidad y que podamos utilizar la política para avanzar los derechos de todas las personas y para avanzar la justicia y la construcción de un país donde no tengamos que irnos y al cual podamos volver si así lo deseamos. Muchas gracias.